como la tuberculosis, ¿no es cierto?, que son menos, dan clínicas algo diferentes a la normal. ¿Y por qué recalco la parte de la clasificación microbiológica? Porque si se quiere hacer, si bien a veces es difícil el tema de hacer un tratamiento adecuadamente rápido, precoz, la parte de la microbiológico, o sea, el saber cuál es el agente causal, el agente etiológico de la neumonía, de la infección, le da al médico poder elegir el tratamiento de elección, el mejor tratamiento para dicho agente, ¿no es cierto? Ahora, hablando de adquiridas en la comunidad, ¿no es cierto?, tenemos lo que es la neumonía típica, que es la bacteriana, que tenemos una consolidación de gran parte del lóbulo que se llama neumonía lobar, y acá lo podemos ver cuando compromete, si bien a veces no es que comprometa todo el lóbulo, pero sí compromete a gran parte del lóbulo, y tenemos también la bronconeumonía, que es una consolidación parchada. Acá puede que no esté tan bien graficado como yo quisiera, pero lo que se puede entender de acá es que son neumonías que siguen el patrón de los bronquios y de los bronquiolos, ¿se entiende? Entonces no atacan a todo el pulmón como se ve acá, sino que la neumonía se va distribuyendo a lo largo de los broncos y los bronquiolos, y por eso se ven zonas sanas y zonas alrededor de los bronquios y bronquiolos que están afectados. Y algo importante que hay que tener en cuenta, que es que la bacteria, obviamente la principal bacteria que va a causar la neumonía bacteriana es el Streptococcus pneumoniae o el neumococo, como se le llama. Y que, si bien, como expliqué antes, una de las cosas más importantes que hay que hacer es descubrir el agente etiológico a través de microscopía, de cultivo, de algún tipo de cultivo, siempre va a haber, acá dice 30%, hay libros que dicen 50%, pero es un porcentaje que te dice que es un 30% o 50% que nunca se va a saber, se haga el estudio que se haga, cuál es el agente etiológico. Ya, y bueno, esto es para graficar un poco lo que es los procesos o los estadios de la inflamación típicamente que se dan en la neumonía del hogar más que en la bronconeumonía, y que tenemos la parte de congestión, que intenté buscar una imagen que fuera lo más, igual va a haber imágenes en el tema del caso clínico, que es perdón, que tenemos la congestión, ¿no es cierto?, que es simplemente, ¿a qué se le llama congestión? La congestión se le llama a la congestión vascular, ¿no es cierto?, que los capilares se llenan de sangre, hay un exudado inflamatorio, ¿no es cierto? Después tenemos, esto sigue en orden, ¿no es cierto? Después tenemos la hepatización roja, que es, además de congestión, hay hemorragia intraalveolar. Y el proceso inflamatorio exudativo siempre lo está acompañando. Y estos dos últimos, que es la hepatización gris y la resolución, son ya cuando la neumonía se está comenzando a resolver, ¿no es cierto? En la hepatización gris ya empieza la resolución del problema y hay macrófagos, ¿no es cierto? O sea, vienen los macrófagos y empiezan a solucionar el problema, y la resolución, obviamente, cuando los macrófagos ya terminaron de resolver todo el exudado, todo el problema. Estas son imágenes. Si bien uno pensaría que es una hepatización gris, esta no es una hepatización gris. no encontré una buena imagen de hepatización gris. Esto es una hepatización roja, solamente que una vez que uno lo procesa o lo fija, queda de esta manera, ¿no es cierto? Queda de esta manera. Y acá esta es una imagen típica en una fase de hepatización roja. Al fijarse se vuelve marrón. Y aquí hay una neumonía lobar de todo el lóbulo,
y una fisura y ¿cómo se dice? Una fisuritis leve. Los agentes infecciosos, obviamente el que siempre uno tiene que tener en mente es y acá puse una foto para que se entendiera de que este es el más importante, que es el neumococo. Pero además de eso pueden haber otros agentes como el Haemophilus influenzae, el Moxarella catararis, Staphylococcus aureus, principalmente cuando hay procedimientos quirúrgicos, el Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, que suele dar una neumonía, Pseudomonas aeruginosa y Legionella, que tiende a dar generalmente. Hay libros que lo colocan como es una bacteria, lo colocan como una neumonía típica, pero también yo he encontrado en otros lados donde la ponen como una neumonía atípica. Y las complicaciones, que es obviamente el absceso, que es sumamente importante. Las tres complicaciones que te dicen, ¿no es cierto?, los libros, las principales tres complicaciones son tres: el absceso, el empiema y la bacteremia. Obviamente, yo puse esto porque son los siguientes que encontré, y es cuando se vuelve ya más crónico el problema: la organización en exudado en tejido cicatrizal fibrótico, las cavitaciones que pueden formar los abscesos, ¿no es cierto?, cuando aumentan de tamaño, las imágenes se ven como unas cavidades. La pleuritis exudativa, ¿no es cierto?, que acá uno se ve típicamente un engrosamiento de la pleura, pero los que siempre te dicen en los libros, por ejemplo en el Robbins, te dice que son los tres más importantes, que es el absceso, el empiema y la bacteremia obviamente va a ser importante porque si se disemina, no solamente por la sangre, por el tejido linfático, puede llegar a otros órganos, como ser bacterias, imagínense, que lleguen al corazón, al pericardio, al cerebro, eso, y dar una meningitis, y eso es grave. Por eso son los tres que siempre, el libro siempre te enumera como los tres primeros. Y tenemos también la neumonía viral, que se denomina también neumonía atípica porque tiene unas características que no son las normales, como la consolidación que ahí vamos a ver que tiene la típica. No hay consolidación, por ejemplo, en la neumonía viral, que llama atípica. Dijimos que la clasificación era bronconeumonía, neumonía lobar y la intersticial. Y la neumonía viral es la típicamente intersticial. Las causas por virus, ¿no es cierto?, de la influencia, parainfluencia, adenovirus, virus del respiratorio sincitial, citomegalovirus, y que es sumamente peligroso y que cuando da síntomas puede llegar incluso a dar un síndrome respiratorio agudo grave que, ¿no es cierto?, mata a 10% de las personas que lo padecen, y se presenta como una enfermedad difusa, ¿no es cierto?, con daño alveolar difuso, un engrosamiento y llenado incluso del intersticio a los alveolos, que ya no funciona nunca más, o sea, se pierde ese tejido. Y la morfología, como dijimos, intenté buscar una foto, es difícil ver fotos de microscopio de estas patologías, pero en general lo más importante, la parte más importante de su morfología es que son zonas parcheadas. ¿A qué quiere decir parcheadas? Quiere decir que son zonas irregulares de tejido sano y de tejido dañado, ¿no es cierto?, que son que son incluso en relieve. Por eso se ve como si fuera bien definido e irregular. Y lobares de congestión sin consolidación. Puede haber hay neumonitis intersticial predominante, siempre es intersticial. La membrana hialina refleja el daño alveolar difuso, ¿no es cierto?, porque los tabiques y las paredes de los alveolos se engruesan. Hay infección bacteriana sobreañadida. Siempre hay, en todas estas siempre va a haber infección bacteriana sobreañadida. O sea, además de uno poder encontrar, cuando ya ha avanzado la enfermedad, siempre uno puede encontrar, además que a esa neumonía se le añadieron más agentes etiológicos. Hay necrosis epitelial bronquial y hay cambios citopáticos, ¿no es cierto?, que los cambios citopáticos son los cambios moleculares, bioquímicos que ocurren en las células por la replicación viral.
porque generalmente es por virus. Tenemos las neumonías nosocomiales, que las neumonías nosocomiales generalmente son de gram negativas, generalmente son gram negativas, son las nosocomiales, son las enfermedades que nosotros adquirimos en el mismo centro hospitalario. Estas son las que pueden dar, ¿no es cierto? Acá Legionella, que se considera igual en algunos libros como atípica, Serratia, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas. El diagnóstico bacteriológico es difícil y sumarle el diagnóstico, bueno, bacteriológico está mal dicho porque son virus. Pero así se dice, es difícil este diagnóstico, y además de que ya es difícil en bacterias normales de encontrar, porque hay un 30-50% de que nunca se van a encontrar esos agentes. Y los factores predisponentes obviamente son edad avanzada, enfermedades graves, el tabaquismo, personas con factores de riesgo. Las neumonías por aspiración, estas son importantes, y yo recalco acá a los alcohólicos, porque los alcohólicos, ¿no es cierto?, cuando quedan en un estado ¿no es cierto?, que ya desinhibido, donde ya no tienen reflejo incluso de la tos, la flora bacteriana bucal puede ingresar y con mayor facilidad hacia los pulmones. Y pueden darse neumonías mixtas, ¿no es cierto?, que son mezclas de bacterias, ¿no es cierto?, regurgitación. Esto es una de las causas, ¿no es cierto?, de neumonía por regurgitación. Pacientes que vomitan, alcohólicos que vomitan, ¿no es cierto?, y después quedan ahí tirados en el piso. También puede ser incluso por ácidos. Ahí ya hablamos de neumonías, ¿no es cierto?, químicas y bacteriológicas, ¿no es cierto?, que causan neumonías, y estas neumonías también van a dar un daño al alveolar difuso. Los microorganismos, ¿cuáles son? Fusobacterium, bacteroides y Staphylococcus aureus, los más comunes en este tipo de neumonías por aspiración. Los abscesos son frecuentes porque también puede haber incluso cuerpos extraños, y hay presencia de células gigantes multinucleares, ¿no es cierto?, que se llaman de Langhans. Las neumonías en inmunodeprimidos, gérmenes oportunistas. El más importante es el micobacteria. Son las micobacterias, el más importante la tuberculosis, después vienen los virus, los hongos, los protozoos, y las infecciones micóticas son importantes porque producen una inflamación destructiva y generalmente una neumonía crónica. Entre ellos está el aspergillus, el histoplasmosis, coccidiomicosis, estos dos son muy importantes. Tenemos el esporotricosis y los streptococos. La tuberculosis pulmonar es la segunda causa de muerte infecciosa. Afecta a 1.700 personas anualmente. No, 1.700 millones anualmente, creo que era. No, me confundí el nombre. Mata a 1.7 millones al año, 50 millones coinfectados con SIDA. Muchos de estos son personas que tienen SIDA, que se infectan con SIDA, que tienen SIDA y contraen la tuberculosis, y los factores de riesgo es importante porque son enfermedades que uno diría esta enfermedad se desarrolla en ese poco, como últimamente ha habido una gran cantidad de inmigrantes, muchos de estos inmigrantes con tuberculosis van a otros países que sí son desarrollados y es una enfermedad, por eso la parte es importante. Obviamente siempre en el económico, en lugares con confinamiento, y pacientes que están inmunodeprimidos como pacientes con SIDA. La clasificación un paciente que adquiere la enfermedad por primera vez, 95% son asintomáticos, 5% generalmente se presenta la neumonía que puede llevar a las complicaciones, ¿no es cierto?, que es la tuberculosis familiar, que ya no se da porque se da antes la tuberculosis familiar cuando no estaba la vacuna. La vacuna de la
recién nacido. Después de la vacuna ya descendió bastante, demasiado, no sé tanto, pero es cuando cuando hay migración, ¿cierto?, desde el pulmón, hay diseminación de hemolinfática hacia otras partes, como por ejemplo el vaso, como es el caso de esas lesiones, esos granulomas que forman en los órganos a distancia, como el vaso, tienen un parecido a una semilla que de mi hijo, y por eso simplemente se le llama diabetes, por el aspecto macroscópico que producen estas lesiones. Y la meningitis tuberculosa, que es de las peores complicaciones que puede haber, y si no te mata, deja unas secuelas neurológicas muy importantes. Y la secundaria, que también es bien peligrosa la secundaria. ¿Por qué? Porque es, o sea, un paciente que ya tuvo tuberculosis y se reactiva el bacilo. Entonces, si se reactiva el bacilo, uno tiene que pensar o considerar de que ese paciente tiene bajas las defensas, ¿no es cierto? Porque, o sea, si estaba bien encerrado, bien encapsulado, bien cicatrizado, es porque las defensas del cuerpo estaban funcionando bien, y si se volvió a activar es porque por alguna razón está inmunodeprimido. Hay una reinfección latente, hay una bronconeumonía tuberculosa o neumonía a través de los vasos sanguíneos, hay cavitaciones cuando hay reinfección. O sea, los daños de la tuberculosis primaria siempre se dan en las partes distales de los lóbulos. O sea, si hablamos del lóbulo superior, la lesión se genera en la parte distal del lóbulo, en la parte inferior del lóbulo superior o superior del lóbulo inferior. Pero por alguna razón que todavía no se ha dilucidado, las lesiones que se expresan como unas cavitaciones, como unas cavernas que se encuentran en el pulmón, se encuentran en el vértice. O sea, hay teorías de por qué pasa esto, como la presión parcial de oxígeno, etcétera, pero todavía no se sabe por qué. Hay febrícula, hay sudoración nocturna, hay pérdida de peso, como bien inespecífico, en muchas enfermedades pasa eso. Y la morfología de la tuberculosis primaria, vemos complejos de Ghon, ¿ya? O sea, si bien antes del complejo de Ghon hay algo que se llama foco de Ghon, ¿ya? Y el foco de Ghon es la primera lesión que causa la enfermedad, es la primera lesión. Y a medida que va avanzando la necrosis gaseosa y se va encapsulando, se va llamando complejo de Ghon, cuando además de esa necrosis y esa lesión, hay un compromiso de los ganglios linfáticos del hilio pulmonar. Entonces, cuando juntamos esas dos lesiones, ¿no es cierto? La lesión de la tuberculosis en el parénquima pulmonar, sumado al compromiso del hilio pulmonar, de los ganglios linfáticos del hilio pulmonar, se le llama complejo de Ghon a ese conjunto. Y después, incluso, si se vuelve crónico, si avanza la enfermedad, puede haber algo que se llama complejo de Recke, que es cuando estos complejos de Ghon se calcifican. Simplemente se fibrosan y se calcifican, y ahí ese complejo de Ghon pasa a ser complejo de Recke. Hay granulomas periféricos que ya les expliqué cuál es su ubicación, ¿no es cierto?, en la parte inferior del lóbulo superior, en la parte superior del lóbulo inferior generalmente. Hay ganglios linfáticos satélites, hay granulomas bien organizados, y hay células de Langhans, ¿no es cierto?, gigantes multinucleadas. Y en el granuloma típico, ¿no es cierto?, que uno ve al microscopio, uno encuentra lo que son células epitelioides, necrosis central granular acidófila, que esto es la necrosis gaseosa, ¿sí?, con otro nombre nomás, pero la necrosis gaseosa, por el parecido que tiene, ¿no es cierto?, al caso de la leche, que es algo amarillenta. Hay células de Langhans, linfocitos, cistocitos, fibroblastos. Y esa fue la primera parte. Y ahora voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. ¿Se ve?
Sí, se ve. ¿Se ve? Se ve. Ah, ya, bueno. Acá lo que hice fue simplemente agarrar el caso clínico y simplificarlo. ¿Ya? O sea, tratarlo de reducirlo lo más posible y organizarlo lo que mejor se pueda. ¿Ya? Entonces, estas son las imágenes que nos dan, que tiene cada uno un nombre y una descripción. Y este es el caso clínico que nos dan, que lo puse como una historia clínica, ya, que los datos personales, que es un hombre masculino de 45 años, blanco, que va a la consulta por tos y por finos putorrumbrosos, con una fuente de la historia. La fuente de la historia no es buena, es un mal historiador, según el documento, y que la enfermedad actual es esta. El cuadro inicia esta mañana mientras deambulaba en un estado etílico, con temblores incontrolables y sensación alternante de frío y calor sumado con sudor. Su pecho comenzó a doler al respirar y empezó a sentir náuseas, por lo que es llevado a la sala de emergencia. Y como antecedentes patológicos, tiene que requirió internación hospitalaria, o sea, por tuberculosis hace 10 años, y no está bien asumir de que él es alcohólico, porque por simplemente estar deambulando en estado etílico, pero el caso lo asume como si fuera un alcohólico crónico, así que yo lo pongo acá como alcohólico crónico. El examen físico dice que es delgado, que al examen físico está ansioso, levemente cianótico, taquipneico, con pecho entablillado, con estertores finos, y con disminución de los ruidos respiratorios en el lóbulo inferior derecho, con una temperatura, con una febrícula, con pulso normal, y que los exámenes complementarios que se le hicieron, ¿no es cierto?, el hemograma, el leucograma, mostraron los leucocitos ligeramente aumentados, callados también, y todos estos valores se encontraron aumentados. A la gasometría se le encontró hipoxia, porque obviamente que se le va a encontrar hipoxia si está cianótico. Hay una alcalosis respiratoria. Y en la radiografía de tórax, que es esta que se le tomó, esta del paciente, la imagen 1, 2 y 3 son del paciente. Las otras no. Las otras simplemente son para describir alguna patología. Se le hizo una radiografía de tórax, ¿no es cierto?, que muestra, acá dice que el ángulo de costumbre entre las fronteras del corazón derecho y el diafragma derecho se han perdido. Acá me imagino que, o sea, que no se puede dilucidar bien el margen que hay entre el corazón y el diafragma. Hay un infiltrado difuso que se extiende a la fisura del lóbulo medio del inferior derecho, y este es un infiltrado lobar neumónico. Tenemos que, además de esa imagen, que le hicieron un frotis de cultivo, un frotis y cultivo de esputo. Ahora, este frotis de cultivo de esputo encontró estas formas de la lanceta diplococo gram positivo, que eso es un neumococo, y el hemocultivo se lo hacen, pero no llega sino hasta cuando o sea, le hacen el hemocultivo, y llega cuando el paciente ya murió. ¿Ya? Porque el paciente después te dicen que la hipoxia aumentó progresivamente, que fue colocado en UCI, con oxígeno, con todo lo que querían, pero el paciente 24 horas murió, y el hemocultivo llegó 24 horas después, que mostró que era el Streptococcus pneumoniae. Que yo no sé por qué, o sea, si se le encontró, o sea, una de las preguntas que yo no logro entender es que si se le encontró lancetas de diplococo gram positivo, y uno dice ya esto va a ser esto es demasiado sugerente de neumococo, no hacerle el tratamiento específico hacia el neumococo y tener que esperar al hemocultivo. Eso es lo que yo no entendí, pero bueno, sigamos. Entonces, acá tenemos la radiografía de tórax, y comenzamos con la pregunta. Y la pregunta uno dice, ¿qué bronconeumonía aparece en la radiografía? Y la radiografía muestra una bronconeumonía
que tiende a ser irregular. Cuando tiende a ser irregular, ¿qué bronconeumonía? Algo que me complicó de este caso es que tal vez este caso estaba en inglés porque la traducción que había no era muy buena. Pero que cuando uno habla de bronconeumonía, siempre habla de irregularidad. ¿Ya? Y cuando uno habla de neumonía lobar, siempre habla de difuso. Entonces, esa es una de las características que uno ve, que uno tiene que diferenciar y que de hecho está dentro de los objetivos, es saber distinguir entre una bronconeumonía y una neumonía lobar, que es esta. Y esa es una de las características que los define. Que que la bronconeumonía es irregular y la neumonía lobar es difusa. Después, esta imagen, que es obviamente una macroscopía, con una neumonía lobar, con una hepatización gris y roja, con la superficie cortada. La bronconeumonía es irregular y la neumonía es lobar difusa. Entonces, siempre uno va a encontrar esa diferencia, el contraste entre las etapas de hepatización roja a la derecha y hepatización gris a la izquierda. La hepatización roja, recordemos que es la segunda etapa después de la congestión, donde ya hay hemorragia y aquí ya hay macrófagos. El lóbulo inferior se expande a ambas fotografías en la etapa de hepatización rojo. El aspecto macroscópico refleja las características microscópicas de la congestión y hemorragia a lo largo del exudado. O sea, es lo típico que uno encuentra en una hepatización roja y gris. Exudado, en el rojo hemorragia y en el gris algo de resolución. La neumonía toma la apariencia de hepatización gris cuando la congestión se vuelve menos glóbulos rojos y predominantemente hay lisis alveolar, dejando atrás el exudado de fibrina. Pero sí hay exudado, o sea, en todos los lugares donde yo busqué, puede que no haya exudado de fibrina, pero sí hay un exudado inflamatorio. ¿Cuál es el patógeno más común de la causa de neumonía? En la presentación ya lo dijimos, Streptococcus pneumoniae, el neumococo, que es lo más frecuente, y que esto siempre es pregunta, incluso en tercera en fisiopatología también es pregunta, ¿qué predispone a este paciente a contraer neumonía? Ya también lo dijimos en la presentación, pacientes alcohólicos crónicos, pacientes desnutridos, inmunodeprimidos, pacientes que están en coma, pacientes que puede haber un fácil ingreso de las bacterias hacia el pulmón. Los alcohólicos también son propensos a aspirar bacterias cargadas de secreciones en la vía respiratoria superior durante un combate alcohólico, ya lo dijimos también porque también pierden la susceptibilidad, o sea, ese reflejo de la tos. También vomitan los alcohólicos, por eso es más fácil que hayan bacterias. Las funciones de depuración mucociliar y fagocíticas defectuosas deterioradas del macrófago alveolar también contribuyeron, obviamente. O sea, si esto falla, no hay resolución. Y esta es la otra imagen que sacaron ya de la autopsia del paciente, que son los septos alveolares congestionados y la neumonitis intersticial. O sea que este paciente tenía neumonía, al parecer tenía bronconeumonía, tenía neumonía lobar y tenía una neumonía intersticial. Y esta neumonía intersticial es sumamente letal, o sea, la mortalidad que causa la neumonía intersticial es muy grande cuando se complica. Y acá tenemos que los espacios alveolares están llenos de neutrófilos y exudados fibrinosos, como en toda neumonía. El septo alveolar son fácilmente desmarcados debido a la congestión de células rojas. Y debido al exudado alveolar, el pulmón se vuelve sólido. O sea, en este paciente había zonas de exudado consolidado y había zonas de una consolidación intersticial. Esto se conoce como la neumonitis intersticial. La respuesta inflamatoria típica de los virus y micoplasma es muy diferente a la neumonía bacteriana. Siempre o sea, la clasificación te separa una neumonía lobar y una neumonía intersticial, siempre van a ser diferentes, siempre. Por el desarrollo fisiopatológico completamente diferente. La presentación clínica de la neumonitis intersticial es el de la tos productiva, fiebre y malestar general. Patológicamente hay un infiltrado linfoplasmático de los septos alveolares que se muestra en la segunda característica interior. Eso lo encontramos acá, en ese engrosamiento.
hay ausencia de células inflamatorias en la parte intersticial. Cuando hay neumonía intersticial, en el espacio alveolar no hay células inflamatorias. Y la pregunta que hace la práctica es: ¿cuáles son los componentes de la reacción inflamatoria bacteriana? La congestión, el exudado y el infiltrado polimorfo nuclear. Es lo mismo que vimos en las diapositivas. Las bacterias suelen causar inflamación aguda y caracterizada por esto. Y la neumonía viral, neumonía y neumonitis es básicamente lo mismo, solamente que cuando no hay un agente etiológico fijo se le llama neumonitis, pero en general lo mismo con la neumonía. Cuando es viral, es autolimitada, algunos pacientes desarrollan complicaciones pulmonares secundarias, y estas son, obviamente, una neumonía bacteriana secundaria, o sea que predispone al paciente a tener una neumonía bacteriana, pero este daño alveolar difuso es el que se puede complicar y que puede causar la muerte, lo que le pasó al paciente. ¿Cómo se explica el esputo herrumbroso en este caso? El esputo se compone de exudado de alveolos oxidados por los glóbulos rojos. Y esta es la cuarta imagen que dan de una bronconeumonía y un absceso. Ahora, el absceso, ¿qué es hay que entender bien qué es el absceso. El absceso son alteraciones, es destrucción, es necrosis del tejido. Es una alteración, y la alteración histológica fundamental de un absceso es la destrucción supurativa del parenquima dentro de la zona central de la cavitación. O sea, de todo ese espacio que ocupa el absceso. Y acá lo podemos ver como esas cavidades que dejan. Son agujeros. Esos son los abscesos. Acá está una bronconeumonía. Parte del lóbulo inferior del pulmón muestra amplia participación de la cara como bronconeumonía. O sea, la bronconeumonía siempre va a ser irregular. La bronconeumonía es diferente de la neumonía lobar, en que la bronconeumonía, la consolidación en el pulmón es irregular siempre. Esto, si lo repiten tanto, porque esto lo van a preguntar. Es irregular y sigue la distribución de los bronquios y bronquiolos. La siguiente pregunta dice que organismos son particularmente asociados a la formación de abscesos, y estos son Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae y el neumococo tipo 3. La infección pulmonar. Esto es una infección pulmonar, esto es una bronconeumonía, esto es pulmón normal y esta es la bronconeumonía. Y si se puede ver, esta zona diría que es la zona de exudado, de necrosis incluso. Esta imagen pone en relieve la distribución focal del proceso inflamatorio con la bronconeumonía. La inflamación, esta es una distribución bronquiolar, es decir, no hay abundante inflamación alrededor de los bronquiolos. O sea, en una neumonía lobar difusa, todo esto estaría comprometido. Pero acá no, acá hay una delimitación de la neumonía con tejido normal. Y la siguiente pregunta que se hace es: ¿cuáles son las complicaciones de la neumonía? La formación de abscesos, empiema y organización del tejido fibrótico. Y obviamente la bacteriemia. Estos tres son de libros. La bacteremia, el absceso y el empiema son de libro. La organización con la fibrosis, si bien no está en el libro, eso lo repiten en teóricas siempre, y es una complicación de cronicidad. Las infecciones pulmonares, aquí hay ganglios linfáticos calcificados y nódulos subpleurales. O sea, estos ya serían complejos de Ranke cuando hay calcificación. En la macroscopía del pulmón radiografiada complejos de Ghon, no sé si esté bien llamarlos complejos de Ghon cuando estén calcificados, yo no sé si eso estará bien. En la radiografía y en la fotografía, el nódulo calcificado bien circunscrito en el pulmón izquierdo representa un viejo enfoque sanado de tuberculosis primaria. Yo pienso que eso está mal redactado, y yo creo que si hay calcificación, eso se debería llamar complejo de Ranke. La siguiente pregunta que hacen es: ¿cuáles son las diferentes etapas de la tuberculosis pulmonar? Primaria, secundaria. Esas son las dos. Está la primaria y la secundaria. Y cualquiera y estos son
En la primaria siempre van a haber complejos de Ghon. Esta es como la característica macroscópica o histológica primaria más importante de una tuberculosis primaria es el complejo de Ghon. Y suele ser el 95% de asintomático y el 5% asintomático. La secundaria es por reactivación y se produce normalmente años después de la primera infección y implica esto hay que acordarse que comúnmente implica el vértice pulmonar. Y recordemos que en la primaria implica la parte distal del lóbulo superior, o sea, la parte inferior del lóbulo superior y la parte superior del lóbulo inferior. O sea que si tenemos un pulmón acá, con una fisura, por ejemplo, no sé, para acá va a estar afectado y acá va a estar afectado. En la primaria, en la secundaria no. Si bien está al revés, pero bueno, se entiende. Y en la secundaria, cuando es secundaria, el daño del bacilo se va a encontrar acá arriba, en el vértice. No acá. No acá, en el vértice, generalmente. Y no se sabe por qué. Solamente hay teoría, pero no se sabe por qué. Y eso lo repiten mucho. Entonces, complejos de Ghon que se ubican en esos lados donde señalé, y la secundaria, que también se produce en la parte superior del pulmón, donde causa cavitaciones, necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa siempre está presente en ambas, en la primaria y en la secundaria, pero las cavitaciones son típicas de la secundaria. Los complejos de Ghon son típicas de la primaria y las cavitaciones son típicas de la secundaria. Y en ambos hay necrosis gaseosa. Cualquiera de estos dos tipos de tuberculosis puede llegar a ser progresiva, convertirse en tuberculosis miliar, o sea, cuando ya hay diseminación hemolinfática, o bronconeumonía tuberculosis miliar. O sea, cuando hay distribución hemolinfática ya puede llegar a otros órganos y puede producir incluso meningitis, que es la complicación más grave. Esta además. La infección pulmonar, esto es una infección pulmonar, es necrosis gaseosa, porque es necrosis gaseosa porque es como una masa gelatinosa, amorfa, porque ya no hay células, o sea, todas esas células, todas las membranas plasmáticas de las células se reventaron. Esto ya no son células, son todas esas células completamente molidas y licuadas. Por eso se llama necrosis gaseosa. Acá en esta imagen se muestran granulomas en el parénquima pulmonar. Hay que tener en cuenta que la necrosis gaseosa central, rodeado por zonas de células epiteliales y algunas células gigantes. En esta zona, a su vez, rodeada de bandas de colágenos rosas. Las tinciones especiales para estos organismos ayudan a diferenciar la causa de inflamación granulomatosa. Y la siguiente pregunta que uno hace es, ¿qué sugiere la presencia de fibras de colágeno? Y lo que sugiere es que este proceso ya es crónico. O sea, cuando hay fibrosis, uno habla de cronicidad. Y con organización de la respuesta inflamatoria del organismo. Pero generalmente, cuando uno habla de fibrosis, fibra colágeno, que es lo mismo que fibrosis, uno habla de cronicidad. Y acá hay cavidades quísticas, nubes y consolidaciones. Acá, de hecho, vemos una cavitación. Es un agujero que está bien delimitado. Y en esta macroscopía se ven las cavidades en los lóbulos superiores. O sea, es secundario porque está en... O sea, acá dicen que es secundario, pero uno, aunque no lo dijeran, uno sabe que es secundario porque el daño está acá. O sea, está en el vértice del pulmón. No está acá. ¿Se entiende? Los broncos principales se han abierto para revelar la hiperemia de la mucosa, lo que indica la congestión y la inflamación de la mucosa bronquial. La consolidación irregular está presente en el lóbulo superior. Esto puede representar ya sea bronconeumonía supuesta o propagación progresiva de la tuberculosis. Esta es la siguiente pregunta que hace la práctica. ¿Cómo se diferencia la morfología de la tuberculosis en el inmunocompetente contra el huésped inmunodeprimido? Los pacientes inmunodeprimidos son más propensos a ver difundida infección que afecta a los ganglios
linfáticos, la sangre, el sistema nervioso central y del intestino. Y esto yo no sé por qué, que tal vez está mal redactado, porque sería que no sale inmunocompetente, sale inmunodeprimido. Yo creo que es inmunocompetente, que está menos probable a que tenga granulomas. Hay menos probabilidad de que se vuelva crónico, y de que es probable que se consista en histocitos y necrosis. Hay una organización ácido resistente, son abundantes. Organismos ácido resistentes. Y esta es la afectación, acá se puede ver. Este es el vaso. ¿Ya? Y uno puede ver, de hecho, sí, esto es el vaso, y esos puntitos, todo eso que se ve como si fueran múltiples puntitos, así en todos lados, por eso se le llama tuberculosis miliar, porque es esa forma que se le dio de unas semillas de mi hijo, ¿no es cierto?, que se le dan a los pájaros y que simplemente se parecen, pero son granulomas pequeños. Y lo que muestra esta imagen son áreas de color marrón claro de necrosis gaseosa, que parecen pequeños múltiples abscesos groseramente. Yo en el ROBIS yo encontré de que esas imágenes eran granulomas. Acá dice que son necrosis gaseosa, pero es básicamente el desarrollo normal de un granuloma que empieza con necrosis y que se va a ir encapsulando. La tuberculosis miliar puede ocurrir en pacientes después de la reactivación, en tuberculosis primaria generalmente en niños, y en la secundaria en pacientes obviamente que están inmunodeprimidos. Y en qué instancias clínicas no es el paciente, en qué instancia clínica el paciente tiene probabilidad de desarrollar tuberculosis miliar, es la consecuencia de la propagación transmitida por la sangre. Comúnmente ocurre en pacientes que están inmunodeprimidos, o sea, quimioterapia, diálisis. O sea, cualquier paciente inmunodeprimido dicen VIH, está mal decir VIH porque es un paciente con SIDA, que ya tiene un paciente con VIH no necesariamente tiene comprometido el sistema inmunológico. Acá está mal dicho eso. Y en los países desarrollados, los niños también, las niñas porque todavía no desarrollan bien su sistema inmunológico. Acá hay más imágenes. Una es la consolidación difusa y trombosis vascular con factor parenquimatoso del lóbulo medio derecho del pulmón secundario a una infección fúngica. La imagen a la izquierda es de la fijación con formol, y la imagen de la derecha es más vista después de la fijación. Acá no dice mucho, pero sí la pregunta: ¿cuáles son los mecanismos de daño pulmonar en pacientes inmunodeprimidos con infección por hongos? Los pacientes con neumonía por hongos pueden tener daño de pulmón o sea, esto es por qué generan infarto, ¿cierto? Porque se dice que los hongos generan zonas de infarto en el pulmón, y esto es por oclusión ya sea mecánica directa del hongo, que da como resultado de la necrosis, la isquemia, el infarto, porque esto da condición a un infarto, y la invasión directa por reacción del huésped al organismo. Acá hay una microscopía que se muestra al hongo, dependiendo de qué hongo sea. Cuando uno busca histoplasmosis, ¿no es cierto?, lo que uno busca son levaduras de 7 micrómetros. Este hongo es causa de daño pulmonar mediante la oclusión de la rama arterial importante, lo que resulta en infarto. Esto es lo que estábamos hablando, infarto. Esta es la consecuencia grave que causan los hongos. El aspergillus y los hongos del grupo mucorales son los más propensos a producir este tipo de daño. Y en este caso el hongo es un dermatiáceo adquirido a través de infecciones por los senos paranasales. Y la siguiente pregunta que nosotros tenemos es, aparte de los pulmones, lo que son los otros sitios en el cuerpo con frecuencia infectados por mucor. Sitios con frecuencia infectados por son los senos paranasales con extensión del cerebro. Rino cerebro, que da ya un cuadro ya neurológico. Ya, doctor. Doc. ¿Cómo es la cosa? Ya terminaste. Sí, doctor. Perfecto.
Muy bien. Entonces, Todorovic. Uy, ¿cómo lo saco? No puedo. Amplía tu pantalla. Ahí está. Muy bien. ¿Salió? Ahora, sí, saliste. Adrián, ¿qué más? Cristian Adrián Cordero, ¿no? Sí, doctor. Ahora presento. Ok, gracias. Ya se puede ver mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Ya se ve. Ya. Ya voy a hablar sobre el caso número 2 de enfermedades respiratorias, que va a ser el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya, primero vamos a tener los objetivos de aprendizaje. Voy a nombrar los más importantes, lo importante. Primero, que va a ser contrastar la diferencia que va a haber entre una enfermedad pulmonar restrictiva y una enfermedad pulmonar obstructiva. Después, en el enfisema vamos a definir el enfisema, las formas que tiene el enfisema, que son la inflamatoria, sobreinflamación obstructiva y también la forma intersticial. Después, cambios macroscópicos y microscópicos que va a haber en el enfisema. Vamos a discutir la presentación y las causas de muerte clínica típicas de esta enfermedad. Después, los mecanismos más probables del enfisema, que sería la fisiopatología. Después, describir los mecanismos fisiopatológicos. En la bronquitis vamos a definir, igual que es la bronquitis, vamos a hablar sobre la patogénesis, cambios morfológicos y mecanismos de obstrucción. Después tenemos por qué el enfisema y la bronquitis son considerados como ejemplos de enfermedad pulmonar obstructiva. Vamos a compararlos y contrastarlos, sus diferencias clínicas y funcionales. Después tenemos que vamos a definir la hipertensión pulmonar primaria, que va a estar ligado principalmente al enfisema. Tener el cor pulmonale o corazón pulmonar. Sus categorías, cambios anatómicos en el corazón, los que va a producir, y las principales enfermedades asociadas al tabaco. Ya voy a ver primero el caso clínico. Voy a nombrar solo las partes más importantes. Vamos a tener a un hombre de 45 años de edad que se va a presentar con tos persistente, que va a ser más moderada y con moco espeso y blanco. Este paciente va a tener una tos que va a estar presente durante varios años. Particularmente va a ser más grave en la mañana. Va a tener sobrepeso de 30 libras, es decir, que va a estar obeso, aproximadamente con 15 kilos. 13 libras son 13 kilos aproximadamente. Y va a fumar aproximadamente 2 paquetes de cigarrillos al día durante 20 años. Es decir, que este paciente fuma demasiado. Después vamos a tener que el paciente después de la consulta se va a perder, es decir, no va a volver a consultar, y 10 años más tarde aparece ya en condiciones más deplorables. Vuelve con tos, con sibilancias, opresión en el pecho, desarrolla una infección de tracto respiratorio superior. Vamos a tener que estas sibilancias y sensación de opresión en el pecho va a estar principalmente en los últimos años, antes de venir a consulta. Se le va a tratar con broncodilatadores y antibióticos. Las pruebas de función pulmonar van a tener una disminución del volumen expiratorio forzado en un segundo. Esto principalmente se lo va a ver
ya lo voy a hablar más adelante en la enfermedad, es algo característico del EPOC. Después tenemos que en los próximos años va a tener una mayor somnolencia, cambios de personalidad, dolores de cabeza matutinos. En el laboratorio vamos a ver células rojas, glóbulos rojos elevados, eritrocitos elevados. Esto igual se asocia al enfisema. Después vamos a tener que las células blancas van a estar normales y va a tener hipoxemia e hipercapnia, es decir, más dióxido de carbono y menos oxígeno en la sangre. Después vamos a tener un aumento de la capacidad pulmonar total y una disminución del volumen expiratorio forzado en 1 minuto, que igual ya dije antes, es característico del EPOC. Vamos a tener una disminución de la capacidad de difusión, es decir, un intercambio de gases ineficaz. Después tenemos que al final va a aparecer cianótico el paciente, con venas distendidas en el cuello y un hígado sensible y agrandado, y el paciente al final fallece. Quiero que recuerden principalmente que el paciente estaba cianótico y que tiene sobrepeso, y porque esto es característico de los síntomas clínicos de la bronquitis crónica. Ahora, antes de pasar a las preguntas, voy a hablarles sobre el EPOC. Ya. Ahora, primero, vamos a tener que el EPOC va a ser una enfermedad caracterizada principalmente por síntomas persistentes, por eso va a ser enfermedad crónica. Un momentito. Ya. Por eso principalmente va a ser crónica, porque va a tener síntomas persistentes que van a limitar el flujo aéreo, por eso es obstructiva. Y esta limitación del flujo aéreo por estos síntomas persistentes van a ser por alteraciones alveolares o de nuestra vía aérea. Ya, vamos a tener que va a haber, en el EPOC vamos a hablar sobre 2 principales alteraciones que van a ser la bronquitis crónica y el enfisema, que van a ser principalmente, que se van a dar, casi siempre se dan al mismo tiempo, podemos decir. La bronquitis crónica va a afectar principalmente a las vías respiratorias pequeñas a las vías respiratorias pequeñas o inferiores, y el enfisema va a afectar principalmente a la unidad funcional del pulmón, es decir, al parénquima, a los alveolos o sacos alveolares. Ya, principales factores de riesgos de un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El principal que tenemos que tener muy en cuenta es el tabaquismo. Es decir, fumar mucho. Y como ya vimos en el caso clínico, nuestro paciente fumaba 2 cajas de cigarrillos al día. Después vamos a tener la profesión, por ejemplo, la minería. Después la minería, que nos puede llevar a una ciliacosis. Después contaminación, la contaminación ambiental, infecciones respiratorias recurrentes. También vamos a tener el sexo, raza, nivel socioeconómico y genética. Esto igual es muy importante, la genética, que es principalmente por un déficit de la antitripsina. Esto igual es importante y ya lo vamos a ver más adelante. Ya, principal, ahora enfisema. Y la fisiopatología, o en qué consiste patogenia del enfisema. ¿Cómo va a ocurrir esto? Primero vamos a tener que lo va a desencadenar principalmente el tabaco, pero también puede llegar a desencadenarlo, digamos, algún otro factor de riesgo, pero principalmente es el tabaco, ya que el tabaco va a contener nicotina y especies activas de oxígeno. Esto, lo que van a hacer estos dos, va a ser que va a causar una inflamación en el pulmón, en el tejido pulmonar. Y lo que va a hacer esto es que esta inflamación, o sea, si hay inflamación, por ende van a ser atraídos neutrófilos y macrófagos al tejido pulmonar. Lo que van a hacer estos neutrófilos y macrófagos, principalmente los neutrófilos, van a hacer liberar a la elastasa, una enzima que va
que va a destruir, como su nombre lo dice, a la elastina. También este tabaco, algo que va a hacer que va a disminuir la actividad de la antitripsina, de la alfa-1 antitripsina. Esta alfa-1 antitripsina es muy importante, ya que esta alfa-1 antitripsina lo que va a hacer es inhibir a la elastasa. Esta elastasa es muy peligrosa para el tejido del pulmón. ¿Por qué? Porque va a destruir a la elastina. Y como nuestro pulmón, como sabemos, es como un globo muy elástico, es decir, que va a tener fibras elásticas, va a destruir a esas fibras elásticas. Entonces necesitamos a esta antitripsina que inhiba a esta elastasa para que no destruya nuestro pulmón. Ya. Consecuencias de la elastasa, como ya sabemos, el tabaco disminuye la actividad de la antitripsina, la inflamación va a secretar más, los neutrófilos en la inflamación secretan elastasa. Esto va a hacer que la elastasa trabaje mucho, entonces destruye las fibras elásticas de nuestro pulmón, lo que va a hacer que disminuya la elasticidad de nuestro pulmón. Esto lo que va a hacer es que va a perder el retroceso elástico que va a tener naturalmente nuestro pulmón. O sea, como ya sabemos, en un globo, cuando lo inflas de aire y lo sueltas, el globo se desinfla. De igual manera es nuestro pulmón. Ese retroceso elástico hace que el aire salga del globo. De igual manera en nuestro pulmón. Pero como se va a perder esa elasticidad por la elastasa que va a destruir a la elastina, entonces no va a haber ese retroceso elástico. Después tenemos que va a destruir también la pared alveolar, porque ya sabemos, las fibras elásticas se van a encontrar en casi todo el pulmón. Principalmente va a destruir la pared alveolar. Es decir que, como sabemos, hay sacos alveolares. Entonces, ahí se encuentran muchos alveolos. Si destruyen las paredes entre esos alveolos, al final va a quedar como si todos los alveolos se fusionaran, es decir, sin paredes entre ellos. Lo que va a hacer es que esto aumenta el tamaño del espacio aéreo en los pulmones. A esto se le va a llamar las bullas, es decir, que es como una fusión de los alveolos. Se vuelve uno grande y a eso se llama bullas. ¿Qué es lo que va a causar esto? Lo que va a causar es que va a haber una hiperinsuflación y también va a causar un intercambio ineficaz. Un intercambio ineficaz porque va a haber una mayor cantidad de espacio y porque no va a salir el aire. La salida de aire va a estar disminuida. ¿Por qué? Por lo que ya les dije antes, que disminuye la elasticidad y el retroceso elástico también. Entonces se va a acumular aire en el pulmón, lo que va a aumentar el volumen de aire en el pulmón. Y esto lo que hace es que el diafragma se aplane o se deprima. Esto se le puede ver aquí en esta radiografía. Un diafragma aplanado, esto es característico del enfisema. Y también, como sabemos, va a haber una acumulación de aire. Por ende, el pulmón se va a agrandar. Esto lo que va a causar que se forme un tórax en tonel en el paciente, como pueden ver en la imagen. Después, tenemos que la hiperinsuflación va a aumentar la capacidad total. Y esto lo que va a hacer es causar una hipercapnia. Como ya dijimos en el caso clínico, el paciente tenía una retención de dióxido de carbono, es decir, hipercapnia. Esto es muy importante. También va a causar una hipoxemia. Y debido a esta hipoxemia, por eso es que en el caso clínico vimos que tiene un aumento de glóbulos rojos en la sangre. A consecuencia de que hay menos oxígeno en sangre, el cuerpo, para compensar, lo que hace es crear más glóbulos rojos, más eritrocitos, para que transporten más oxígeno. Por eso es que tenemos eritrocitos elevados. Un aumento de la resistencia pulmonar.
esto es importante y lo vamos a hablar más adelante junto con las preguntas que más adelante. Este aumento de la pulmonar lo que va a hacer es que va a aumentar, como aumenta la resistencia pulmonar, lo que va a pasar es una hipertensión en las arterias pulmonares y por ende aumenta el trabajo del corazón derecho. Y esto ya lo vamos a ver más adelante. Ya. Tipos de enfisema. Principalmente va a haber, son dos, el centro lobular o centro acinar y el pan-acinar. El centro lobular va a ser causado principalmente por el tabaco, es decir, por el tabaco, por fumar. Y el pan-acinar va a ser principalmente que se va a dar por un déficit de la antitripsina, como ya dijimos, por causa genética. ¿En qué van a consistir estos dos? Esto ya lo voy a hablar igual en las preguntas, ahí lo vamos a ver. Como pueden ver aquí se puede ver un centro. Bueno, lo voy a mencionar de una vez. El centro lobular principalmente va a afectar como dice, el centro y las partes proximales de los acinos. Y el pan-acinar, como sabemos, pan es un prefijo que va a significar todo. Es decir, que va a afectar a todo el acino. Como pueden ver aquí, todo está afectado y aquí principalmente las partes proximales. Ya, ahora bronquitis crónica. Ya, principales lo que va a causar la bronquitis crónica van a ser de igual manera que el enfisema, el tabaco, es decir, fumar es muy importante en el EPOC, casi siempre lo va a causar el tabaco, y también infecciones recurrentes. Lo que va a causar cualquiera de estos dos, lo que va a pasar es que va a haber aquí, esto está mal, me he equivocado, es inflamación de las vías aéreas, no infección. Una inflamación de las vías aéreas. Lo que ya sabemos que también puede llegar a causar un enfisema. Es por eso que estas dos bronquitis y enfisema normalmente se van a dar juntos. Inflamación de las vías aéreas. Después vamos a tener que va a causar un edema, hipertrofia de glándulas submucosas, es decir, que van a aumentar el número de células calciformes también y por ende va a aumentar la producción de moco. Es por eso que principalmente por esta causa se va a obstruir las vías aéreas. Y después vamos a tener que también puede llegar a causar fibrosis. Ya, ahora, cambios que se van a dar principalmente en estas dos patologías. En las vías aéreas proximales vamos a tener que principalmente va a haber una hipertrofia de glándulas submucosas y un aumento de células calciformes, que lo van a causar ¿quién? La bronquitis crónica, como ya vimos aquí. Después, en las vías tener que va a haber fibrosis y exudado endoluminal y disminución del calibre. Esto también lo va a causar principalmente la bronquitis crónica. Fibrosis porque ya vimos aquí y la disminución del calibre es porque va a haber una hipertrofia de las glándulas. Es decir, que el diámetro de la luz de las vías aéreas por esta hipertrofia se va a disminuir. Va a ser más pequeño la luz de las vías aéreas. Por eso se disminuye el calibre. Y en el parénquima vamos a tener la destrucción de la pared alveolar, que como ya vimos, esto lo va a causar principalmente el enfisema. Esos son los cambios que se van a ver. Y ahora, clínica. La clínica se puede ir más hacia una clínica de enfisema o más hacia una clínica de bronquitis crónica. Primero, vamos a tener que el fenotipo de la bronquitis crónica va a ser un azul abotargado, es decir, que va a estar cianótico el paciente. Después vamos a tener sobrepeso, un aumento de la hemoglobina y después vamos a tener edemas periféricos, roncus y sibilancias. En el enfisema vamos a tener al fenotipo del resoplador rosado, que normalmente va a ser un paciente viejo o anciano de tercera edad, que va a ser delgado, como pueden ver en la imagen. De aquí está un paciente obeso cianótico, que va a tener disnea, disminución del murmullo vesicular, que puede llegar a causar un
silencio auscultatorio que va a ser por el aire que se va a atrapar en el enfisema, como ya vimos en el enfisema. La salida del aire se dificulta porque va a disminuir la humedad. Entonces, por eso es que va a haber porque va a haber aire atrapado en el pulmón, va a sonar, va a haber una disminución del murmullo vesicular, porque como sabemos el murmullo vesicular se puede auscultar porque el aire está moviéndose, está fluyendo por o sea, en la inspiración entra, sale, de eso es el murmullo vesicular. Por ahí, como hay aire atrapado, por eso se disminuye. Aumento del volumen pulmonar, por lo que ya dijimos también, va a haber un mayor espacio aéreo, entonces va a entrar más aire ahí y entonces aumenta el tamaño del pulmón. Y el diafragma aplanado, que también ya lo vimos en la fisiopatología, va a ser el diafragma deprimido. Es esto. Ya, ahora, como pudimos ver en el caso clínico del paciente, sus síntomas no se van más hacia la clínica de la bronquitis crónica. Porque nos dijo que el paciente es un paciente tiene sobrepeso de 13 libras, 20 libras, que son 13 kilos. Sobrepeso, que está cianótico, como ya les dije, recuerden que el paciente es cianótico y tenía sobrepeso, principalmente porque es este fenotipo de la bronquitis crónica. Y también nos dijo de los roncos y sibilancias. Ya, diagnóstico. El diagnóstico va a ser principalmente por la clínica, que ya se nos ha explicado, y por la espirometría. Esto es lo normal. Un paciente normal va a tener un volumen expiratorio forzado en un segundo de mayor a 80% y una capacidad forzada de mayor a 80%. Y este es el índice de... No recuerdo qué índice es. Doctor, no sé si me puede ayudar. El índice de... No volumen recuerdo. expiratorio forzada, ¿no? Volumen expiratorio. O sea, es ambas capacidades. Ambas, total, ¿no? sí, pero tiene un nombre, índice de... No recuerdo exactamente. Sí, ahorita tampoco yo recuerdo. Ya, bueno, lo que va a cambiar es que este índice va a ser menor al 70%. Aquí, como podemos ver, lo normal es que sea mayor, pero va a ser menor. Y después el volumen de expiratorio forzado en un segundo va a ser menor al 80%. Y tenemos la clasificación de GOLD, que principalmente se va a dar por nuestro índice, que no recuerdo el nombre, se los voy a enviar por WhatsApp, supongo. Ya, la cosa es que esto va a determinar la gravedad del problema. Por ejemplo, tenemos que va a ser mayor al 70% en la clasificación de GOLD 1. Después vamos a tener... estoy jugando. Lo que va a determinar es el volumen expiratorio forzado en un segundo. Este va a ser mayor al 80% en la clasificación en el grado 1. En el grado 2 va a ser de 80 al 50%. En el grado 3 va a ser del 50%. Y en el grado 4 va a ser menor al 30%, que esto es ya lo más grave, la clasificación de GOLD 4. Ya, ahora sí, vamos a pasar a las preguntas. Ya, a las preguntas y a las imágenes. Ya, tenemos primero la primera imagen. Aquí lo que se puede ver es que va a haber campo medio superior hiperémico, es decir, que va a haber una mayor circulación. Es por eso que esta parte se va a ver más rojiza, más brillante. Tenemos después que va a haber exudado
mucopurulento, que lo pueden ver aquí. Después vamos a tener que va a haber inflamación del epitelio adyacente, que igual ya se va a correlacionar con el enfisema. Después tenemos que va a haber una neumonía aguda, esta hiperemia, este exudado mucopurulento y esta inflamación va a ser por consecuencia de un proceso inflamatorio que se va a dar cuando el paciente está moribundo. Y ahora tenemos las preguntas. Definición de bronquitis crónica. Como ya les dije, se va a caracterizar porque va a afectar las vías respiratorias pequeñas y porque esta principalmente va a estar caracterizada por una tos productiva y expectoración que van a ser que se van a dar por más de 3 meses en 2 años. Eso es muy importante también para diagnosticar, ¿no? La bronquitis crónica. Si un paciente te dice que está tosiendo mucho por mucho tiempo. Después tenemos definición de bronquitis asmática. ¿En qué va a diferir esto de la bronquitis crónica? Que principalmente la obstrucción de los vasos de las vías respiratorias van a ser por una hiperreactividad, es decir, por un broncoespasmo intermitente que va a haber. Ya vimos que en la bronquitis crónica es más que todo por una sobreproducción de moco e hipertrofia de glándulas submucosas. Imagen microscópica. Aquí lo que se puede ver es ya la hipertrofia de las glándulas submucosas, que ya les dije que es uno de los cambios que se dan en la bronquitis crónica. Como va a haber hipertrofia de las glándulas submucosas, también va a haber una hiperplasia de las células caliciformes, por ende más moco. Preguntas. ¿En qué difieren estos cambios a partir de los cambios que se observan en un caso típico de asma alérgica? Vamos a tener que, ya sabemos los cambios que se dan en la bronquitis: hipertrofia, fibrosis, aumento de células caliciformes. Lo que va a diferir es que en el asma alérgico va a haber un infiltrado inflamatorio por eosinófilos, y principalmente en esta, la obstrucción de las vías aéreas va a ser por hipertrofia e hiperplasia de las células musculares, no de las glándulas submucosas. Ya, ¿cómo difieren los cambios observados de la bronquiectasia? Vamos a tener que la destrucción en las bronquiectasias, la destrucción del tejido pulmonar va a estar relacionado a una infección de la pared bronquial, no como vimos antes, digamos, en el enfisema. La destrucción se da por la elastasia y principalmente va a afectar a las paredes alveolares. Siguiente imagen. Aquí lo más importante que tenemos que ver en esta imagen es que hay una mayor densidad en los hilios del pulmón, es decir, en los vasos sanguíneos que entran y salen del pulmón. Ahora sí. También en esta imagen se puede observar el diafragma deprimido, que ya se los dije antes, característica del enfisema. Ya, lo que se puede ver aquí es una hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Como ya les dije, aquí va a haber un aumento de la resistencia pulmonar. Por ende, va a haber una hipertensión en las arterias pulmonares, ya que estas van a ser las que llegan al corazón. Entonces, si hay una resistencia pulmonar, estas va a haber una hipertensión en estas. ¿Y qué es lo que va a causar esto? Esto es lo que causa que aumente la densidad de los vasos sanguíneos del hilio del pulmón. Entonces, por eso es que se ve aquí, se puede observar los vasos sanguíneos del hilio del pulmón. Ya. Después tenemos la siguiente imagen. Grandes bullas. ¿Bulas o bullas? La cosa es, como ya les dije,
Aquí se pueden observar, como pueden ver, estos sacos gigantes se dan por la destrucción de las paredes, por la destrucción de la pared alveolar en los sacos alveolares. Por ende, aparece como un saco gigante. O sea, ya no las... ¿Me entienden, no? O sea, se fusionan los alveolos de los sacos alveolares. Entonces parece un saco gigante. A esto se le llama bullous. Ya. Tenemos... ya después preguntas. Definición de... vamos a tener que es una enfermedad pulmonar que se va a dar principalmente por la dilatación permanente de los espacios aéreos distales. Y esto es ya sabemos, por la elastasa que destruye la pared alveolar. Entonces, por eso es que hay una dilatación de los espacios aéreos, especialmente en los sacos alveolares. Ya. Es esta una clínica o término anatómico. El enfisema va a ser un término anatómico. ¿Por qué? Porque lo que se va a alterar es la anatomía normal del pulmón. Porque ya lo estoy repitiendo mucho, pero es muy importante. O sea, se destruyen, la unidad funcional del pulmón se altera totalmente porque los alveolos se fusionan. Siguiente imagen. Lóbulos dilatados. Esta es la siguiente imagen y se puede ver fibrosis y que los lóbulos del pulmón están dilatados. Esto principalmente es por el enfisema, porque ya les dije antes, igual aumenta porque se acumula aire en las bullas, entonces esto hace que aumente el volumen del pulmón, entonces se vuelve más grande el pulmón. ¿Cómo distinguir a este pulmón de un pulmón de nido de abeja? Ya, a ver, primero lo voy a leer. El pulmón del nido de abeja se va a caracterizar principalmente por la dilatación quística amplia de los espacios aéreos periféricos y rodeados por fibrosis, que imparte una rigidez al pulmón que está ausente en el enfisema. Esta es la parte importante de esta pregunta, la rigidez. Vimos que había contrastar lo que es una enfermedad pulmonar obstructiva y restrictiva. Ahora se lo voy a explicar. Primero, vamos a tener que la enfermedad pulmonar restrictiva se va a dar principalmente por esta palabra, rigidez, por la rigidez del pulmón. Es decir, que va a estar, que va a tener problemas al dilatarse el pulmón. Por ejemplo, en la obesidad, también puede ser en derrames, y esto lo que va a causar principalmente es que disminuya la capacidad de volumen pulmonar y también disminuya la capacidad pulmonar total y la capacidad vital. A diferencia de la obstructiva, lo que va a haber en la restrictiva es que la dilatación va a estar principalmente la rigidez del pulmón, es decir, que va a haber un problema en la dilatación del pulmón. Es decir, a diferencia de la obstructiva, que en la obstructiva va a haber una resistencia al flujo de aire. Es decir, que el aire no va a entrar normalmente. Eso es la principal diferencia entre esas dos enfermedades pulmonares. Ya, aquí tenemos la sexta imagen. Como pueden ver, estas manchas negras, podríamos decir, es característico de los pacientes que fuman mucho. Entonces, también se pueden ver espacios aéreos dilatados. Aquí podemos ver fumador empedernido, por eso es que está negro, podríamos decir, su pulmón. Y esto es principalmente una época, ya les dije. Ya, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales formas de enfisema? Esto ya les dije aquí. Son dos, centrolobular y panacinar. Y como ya les dije, la centroacinar va a afectar ya, o sea, al centro y partes proximales del acino. Algo que no les dije antes es que en esta forma de enfisema los alveolos distales van a estar a salvo y lo que va a estar más afectado son los lóbulos superiores del pulmón. En el panacinar
Ya les dije que va a afectar uniformemente a todo el acino. Aquí lo diferente es que los lóbulos inferiores van a estar más afectados. Y esto principalmente se va a dar, como ya les dije, por genética, es decir, deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que no va a inhibir a la elastasa. Ya. ¿Qué pruebas de función pulmonar en obstructiva son útiles en enfermedad pulmonar obstructiva versus las enfermedades pulmonares restrictivas? Aquí lo importante, lo voy a resumir, es que en las obstructivas va a haber una disminución del volumen expiratorio forzado en un segundo. Y en las restrictivas va a haber una disminución de la capacidad vital forzada. En resumen, tenemos ahora la siguiente imagen. Ya, aquí vamos a ver que aquí se puede ver que se han perdido las paredes alveolares, se han destruido por la elastasa y que hay menos vasos sanguíneos. Es decir, que está masa vascular por la destrucción de las paredes alveolares. Después tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué se considera enfisema que es una enfermedad de vías respiratorias obstructivas? ¿Hay alguna obstrucción mecánica? Ya. ¿Por qué se considera que es el enfisema obstructivo? Si no, técnicamente no va a haber una obstrucción mecánica. Es decir, nada va a obstruir la entrada y salida del pulmón. Lo que va a pasar es que va a haber una obstrucción funcional, por lo que ya les dije que van a destruir la elastina, es decir, se va a perder la elasticidad del pulmón y es por eso que no va a salir el aire del pulmón. Es una obstrucción funcional. Ya, siguiente tenemos esta imagen. Aquí vamos a tener lo mismo que el anterior, solo que se va a ver desde más cerca, a un mayor aumento. Se puede ver de igual manera que no hay la destrucción de los tabiques interalveolares. Ya, la destrucción de los septos que ya les dije, ya les repetí muchas veces. Ya, después, ¿cuál es la diferencia entre sobreinflación y enfisema? Ya vamos a tener, la sobreinflación va a ser principalmente dada por una obstrucción mecánica, es decir, que va a estar causado por un tumor o por un cuerpo extraño que va a estar tapando el ingreso o salida del aire a nuestros pulmones. También puede ser por broncoconstricción. Y en el enfisema no hay obstrucción mecánica, es una obstrucción funcional, que ya les dije por qué. ¿Cuál es la causa más probable de la destrucción de la pared septal en el enfisema? Como ya les dije, la principal causa va a ser la elastasa. Es decir, esto es lo que va a destrozar a las paredes alveolares. Y quien se ocupa de regular a esta elastasa es la antitripsina. Si no hay antitripsina, la elastasa va a destruir el pulmón. Entonces, el principal problema va a ser el desequilibrio de la antitripsina y la elastasa. Esos dos son los principales. La elastasa va a ser liberada por los neutrófilos, como ya les dije. Después, tenemos qué significa el término PAN. El término PAN es un prefijo que se va a significar todo. Es decir, que va, como ya dijimos en los tipos de enfisema, PAN acinar va a afectar a todo el acino. ¿Cómo lo heredado? La enfermedad se asocia con frecuencia a esta condición. Como ya les dije, es muy importante que principalmente el déficit de alfa-1 antitripsina se va a dar por genética. Ya, siguiente. Tenemos la pared del ventrículo derecho. Esta imagen, aquí lo que se puede ver es un ventrículo derecho dilatado, hipertrofiado. Perdón, Cristian. Te tengo que interrumpir porque ya se han pasado 8 minutos de la clase y lastimosamente tengo clases de 9 a 10:30. Ya.
Entonces, ¿lo continúo la siguiente o ya no? ¿O cómo lo vamos a hacer, doctor? Yo creo que estudian nomás ya el volumen, ¿cómo es el cor pulmonale, no? Es lo que falta. Sí, el cor pulmonale. Ya, lo estudian todos, ¿ya? Y van a ir mandando por WhatsApp sus presentaciones, por favor, ¿ya? El índice de Tifenau es el que... sí, ese era, doctor. Índice de Tifenau. Sí, este es. Sí, no recordaba el nombre. los volúmenes dinámicos, ¿no? Sí, este es el índice de Tifenau. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien, entonces nos vemos el próximo jueves. Las diapos por WhatsApp, doctor, ¿se lo enviamos de las anteriores presentaciones igual o solo de...? Sí, todas las presentaciones, ¿ya? Dale, doctor. Perfecto. Los que han presentado patología cardiovascular también. Dime. Doctor, una pregunta. Para el examen que vamos a dar el domingo de cardiovascular, ¿podríamos repasar los casos clínicos o también del libro o de los dos? De los dos, pero estos casos clínicos tienen unos 60, 70, tal vez 80% del contenido más importante, ¿no? De lo que está en el libro. Ah, sí, doctor, tiene razón. Está bien, gracias, doctor. Muy bien, un gusto. Hasta luego y me despido rápidamente. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.